Com sempre, us dono la benvinguda. Les 4 normes d'aquests dies. Jo puc tancar els micros, però no puc obrir-los. Estem gravant perquè ho penjarem al YouTube. Parèntesis, us haig de demanar disculpes perquè avui hem tingut problemes tècnics i amb la wifi del lloc on estem i no hem pogut editar els vídeos. Per tant, encara no estan penjats. Esperem que demà els pugueu visualitzar. Res més, només ens queda una sessió. L'enllaç serà el mateix. Avui presentem la revista de l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. I res, al final hi haurà un debat dirigit per Àngel Merino. Sense més, Àngel, comencem. Molt bé. Bona tarda i benvinguts a les jornades de Memòria Històrica i Democràtica. Avui fem la presentació del número extraordinari número 20 de la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, que inicialment també era una de les activitats que estava pensada per fer-la presencialment. De totes formes, vam optar per fer-la com el reste d'activitats de les jornades perquè creiem que el temps que porta treballant amb aquest tema es mereixia tenir un espai propi dintre de les jornades. Com sabeu, la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat és l'altaveu i el portaveu de l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Aquesta associació es va constituir al maig del 2005 en un moment en què la memòria democràtica comença a ser considerada com política pública des de les institucions i des de la societat. Al 2007 s'aprova la llei de la memòria històrica i el mateix any s'aprova la llei del memorial democràtic a Catalunya. El primer president de l'associació és una persona molt coneguda al Baix Llobregat, Francisco Ruiz Acevedo, perquè ha estat molt vinculat als moviments socials, fonamentalment al moviment obrer de la comarca. L'associació va néixer amb un doble objectiu: recuperar i mantenir la memòria històrica i democràtica i projectar els valors democràtics defensats i sorgits de la lluita antifranquista a les noves generacions. Com a altaveu de l'entitat, des dels seus inicis, com he dit, es crea la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat. Al novembre del 2005, em sembla que al maig es crea l'associació, al novembre ja treuen el número 0, que és una mica un número on dona una sèrie de pistes i de pautes per el que volen fer al voltant de la memòria històrica i democràtica. Pràcticament fins a l'any 2011 fan al voltant de 2, de vegades 3 números anuals i tracten temes diversos, més plurals de lo que ha estat després el seu contingut durant els anys següents. Dir-vos també que l'associació, a part de la revista, fa altres publicacions també vinculades a la memòria. Una de les més conegudes, suposo que la coneixeu, és Peatones de la història del Baix Llobregat, que avui m'he permès llegir l'entrada que fan al segon volumen del llibre, que és de Walter Benjamin, i diu: «Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre». Jo crec que aquesta consigna del Walter Benjamin l'han seguit al peu de la lletra des de l'associació. Per això dic que a partir del 2011 la revista surt cada any de forma extraordinària per donar a conèixer la repressió franquista als territoris, a les comunitats autònomes de l'Estat. Andalusia, Extremadura, Galícia, País Valencià, Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya i l'últim, el número 20, dedicat a la repressió a Madrid. I em sembla que m'ha arribat rumors que el 21 ja l'esteu preparant i que farà referència a la repressió franquista a Euskadi i a Nafarroa. Bé, en aquestes jornades es presenta, com hem dit, el número 20 extraordinari sobre Madrid. És un compendi de 21 articles
que ens actualitzen la memòria d'un territori, Madrid, i sobre com el règim va deixar moltíssimes petjades repressives a la capital i a la seva comunitat. Aquest número en concret, ha estat coordinat per Mirta Núñez Díaz Balart, que és professora de la Universitat Complutense de Madrid i una persona molt especialitzada amb el tema de la premsa a la guerra en la zona republicana i també molt especialitzada sobre les víctimes del franquisme, sobretot les més vulnerables, les nenes i nens i les dones. I també l'altra persona coordinadora és Agustina Merino, Tina, la nostra Tina, que a més és catedràtica d'Història a secundària, ho ha estat, perquè ara sembla que està jubilada, i és directora també de la revista. Bé, per parlar del contingut, tenim entre nosaltres a la Tina i també a Rosario Calero. Rosario Calero també ha estat docent, és historiador i actualment també és membre del Consell de Redacció de la revista. Nosaltres aquí a Sant Feliu el coneixem bastant perquè durant molts anys ha estat professor i, a més, amb càrrecs directius dintre de l'IES Martí-Dot de Sant Feliu. Personalment, amb ell, jo tinc una coneixença del franquisme perquè els dos vam lluitar conjuntament contra la repressió franquista des de la perspectiva també anticapitalista. A que sí, Rosario? És veritat, no? Bé, l'últim article de la revista, curiosament, el firmen la Tina i el Calero. I avui els tenim junts i passo ja a donar-los la paraula. Per tant, Tina, Merino, teniu la paraula. Moltes gràcies, Àngels, per la presentació. Bé, com ha dit l'Àngel, doncs és el segon any que participem aquí en aquestes jornades organitzades per el Centre d'Estudis Comarcals, la Universitat Social Lliure Autogestionada, la USLA, i l'Associació de Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, de la qual formo part, i també la xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat. Gràcies, doncs, a les entitats i a totes les persones que us heu inscrit per assistir a la presentació d'aquesta publicació dedicada cada any, com ha dit l'Àngel, a una comunitat autònoma i aquest any passat, en 2020, a Madrid. I ja, com ell ben ha dit, estem preparant l'edició del 2021, que es comença a preparar al juny i s'acaba editant, es comença a preparar, a treballar al gener i al juny s'edita i es presenta sempre a la tardor. I la del 2021, aquesta que hem començat a treballar, estarà dedicada a Navarra i a Euskadi i sortirà publicada en un mateix monogràfic. Bueno, esta revista que la estamos presentando aquí por primera vez, se presentó el 10 de diciembre en San Sebastián de los Reyes. No pudimos ir porque debido al COVID estábamos invitados. Aquí está Carmen Carreras, que es miembro de la Asociación de San Sebastián de los Reyes, que es donde se ha presentado la revista. Posiblemente el 20 de abril se presente en Blanquerna, en Madrid, con la asociación AMESDE, pero dependerá del COVID. Entonces, aquí en Cataluña es la primera vez que la estamos presentando con vosotros y la revista, como ha dicho Ángel, tiene 21 artículos más una entrevista a Alexis Mesón Doña, un octogenario natural de Madrid, vecino de Esplugas de Llobregat, donde yo vivo, que tuvo la amabilidad de compartir con Rosario Calero y conmigo pues su terrible historia familiar. Yo había tenido en el instituto a su nieta, hice el trabajo de investigación también sobre la familia Mesón Doña y aprovechamos pues ese conocimiento de Alexis para hacer la entrevista para esta revista y ligar la represión de Madrid con nuestra comunidad, con el Baix Llobregat. Alexis no puede estar entre nosotros, tenía que estar porque ha tenido problemas de salud y que se lo han impedido. Está con problemas de diálisis el pobre y no ha podido asistir. Se ha quedado triste, pero le he dicho que estaría muy bien representado. Bueno, aquí tenéis
La diapositiva, este montaje es de nuestras publicaciones y se lo debemos a Carmen Carreras, de la Asociación de San Sebastián de los Reyes de Madrid, que hizo este montaje para presentar nuestra revista en San Sebastián de los Reyes, donde se ven todas las publicaciones de las cuales ha hablado Ángel. Y esta publicación la podéis conseguir en formato digital, la podéis leer en formato digital en nuestra web y también en edición impresa, pues mandando un correo a nuestra asociación y os la mandamos, o también hemos depositado ejemplares en la librería Esplugas y en Abacus en Cornellá. En ella vais a encontrar, como también ha dicho Ángel, pues vais a encontrar investigaciones históricas sobre la represión franquista en la capital y otras más específicas sobre la represión a la militancia del PC, los batallones de trabajo forzados en la Comunidad de Madrid y también una investigación sobre una escuela republicana y su reconversión en escuela franquista. También otra investigación sobre la represión al magisterio republicano español en una serie de poblaciones al norte. También encontraremos en esta revista, hay artículos que dan a conocer la represión en otros municipios de la comunidad. O sea, que se habla de la represión de lo que es la capital y después de varios municipios. Hemos dado voz también en esta publicación a las asociaciones memorialistas de Madrid, a la Amical Mahausen en Madrid, a la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas, la Comuna, a la Federación Estatal de Foros por la Memoria, al colectivo Memoria y Libertad, que fue el promotor del memorial en el Cementerio del Este, así como también a la Asociación Gefrema. El objetivo de darles voz es dar a conocer el trabajo que hacen, así como también las luchas que llevan a cabo respecto a la memoria en la Comunidad de Madrid. Y entramos ya un poquito en materia, en lo que es la historia de la represión franquista en Madrid. Decir que el 28 de marzo de 1939 las tropas franquistas entraron en Madrid, en ese Madrid del no pasarán. Al final entraron en esa fecha después del golpe de Estado al gobierno de la Segunda República y de su presidente Juan Negrín por parte del coronel Segismundo Casado, apoyado por las fuerzas anarquistas del Cuarto Cuerpo del Ejército comandado por Cipriano Mera y el apoyo del diputado socialista Julián Besteiro, para entregar de forma incondicional Madrid a los rebeldes. Esta dramática división dentro del campo republicano puso fin de la peor manera posible a la guerra contra el fascismo. La mayoría de los integrantes de ese Consejo Nacional de Defensa abandonaron el país sin esperar a comprobar lo pactado con Franco, una paz honrosa. La violencia y el terror que se había iniciado en julio del 36 en los lugares ocupados por los rebeldes se desató en Madrid a partir de esa fecha de marzo del 39. Y las consecuencias del terror quedan reflejadas en parte en esta publicación, porque no está hecha toda la investigación de la comunidad. La primera investigación histórica que se hace sobre la represión franquista en Madrid está basada en el estudio de los consejos de guerra y en el archivo del Cementerio del Este. Se publicó en 1997 por parte de la historiadora Mirta Núñez Díaz de Valar y Antonio Rojas Fien. El trabajo aportó la cifra de 2.663 personas ejecutadas entre el 39 y el 44, entre las que se encontraban 87 mujeres. El historiador Fernando Hernández Holgado nos dice que desde el 97, desde la investigación de Mirta hasta el 2012, se produjo una sequía en estudios históricos relacionados con la represión y no solo hasta el 2012 se reinician de nuevo los estudios históricos sobre el tema. En el 2015-2019 entra en el Ayuntamiento de Madrid el gobierno progresista de Manuela Carmena y a través de la Oficina de Derechos Humanos que se creó en el 2017, dirigida por el teniente de alcalde Mauricio Valiente, de Ahora Madrid y de Izquierda Unida, y a petición de los familiares de las víctimas, se aprobó
levantar un memorial en recuerdo a las personas ejecutadas por el franquismo en Madrid, en el Cementerio del Este. El equipo encargado de hacer la investigación, de actualizarla, puesto que ya la había hecho Mirta y Rojas Fien, el equipo encargado de esa actualización fue el equipo del historiador de la Universidad de Madrid, Fernando Hernández Holgado, que concluyó la investigación presentando un listado en febrero del 2018 de 273 nombres, más que sumados a los 2.663 de Mirta Núñez y Rojas Fien, elevaron la cifra a 2.936. Asesinadas en el Cementerio del Este, entre las que se encuentran 87 mujeres. Nos dice Hernández Holgado que ese listado trasciende el ámbito madrileño, puesto que muchas personas asesinadas en el Cementerio del Este de Madrid eran originarias y residentes en otros puntos de España y que acabaron fusiladas allí en Madrid. El listado de las víctimas se encuentra disponible en la web del colectivo Memoria y Libertad, por si alguien lo quiere consultar. El historiador Carlos Hernández Rodríguez, en su investigación sobre la represión franquista a los militantes del PC en Madrid, nos dice que en las tapias del Cementerio del Este, entre el 34 y el 44 fueron fusilados 128 personas pertenecientes al PC y a la GSU, las Juventudes Socialistas Unificadas. En la prisión de Carabanchel, la mayoría de ejecutados en el Cementerio del Este provenían de la cárcel del Porlier. Cuando cerró Porlier, en el 44 se abrió la cárcel de Carabanchel y en ella fueron ejecutadas 202 personas. De ellos, 34 eran miembros de la guerrilla urbana del PC. En la prisión y talleres penitenciarios de Alcalá de Henares, entre el 39 y el 48, fueron fusiladas 268 personas. De ellas, 30 eran del PC. Aquí veis, he hecho un resumen en esta diapositiva para que veamos que sumados todas estas ejecuciones, en esos 3 lugares de ejecución, Cementerio del Este, prisión de Carabanchel y Alcalá, los fusilados ascienden a 3.406 personas, siendo 192 militantes del PC y 87 mujeres. El historiador Santiago Vega, en una primera aproximación al estudio de los libros de defunciones de los distritos de Madrid, pero solamente entre 28 de marzo y 31 de diciembre del 39, muy poco tiempo ha investigado, ha constatado 362 muertes en prisiones de la capital y 28 personas muertas en comisarías, debido a los interrogatorios. Pasaremos ahora a la diapositiva número 3 para ver el arrastre un poco de las víctimas que he ido haciendo. No, es la anterior. A ver. Sí, perdón, es esta. En el Cementerio del Este, como veis, 2.936, en la prisión de Carabanchel, 202, no, esta ya la he pasado, es la siguiente, Neus, es la 3. Esta. Bueno, como decía, esta investigación se debe a Santiago Vega, que formó parte del equipo de Hernández Holgado y es el que ha investigado los libros de defunción de distritos de Madrid, pero en una época muy acotada, de marzo a diciembre del 39, o sea que queda mucha investigación por hacer. Entonces, la suma de todos ellos son 362 muertos en prisión más 28 en comisarías debido a las torturas, que sumadas a las 3.406 de los otros 3 lugares de ejecución nos da la cifra de 3.796 víctimas. Y seguimos. Hecha la capital de Madrid, en cuanto a ejecuciones se refiere, vamos a hablar ahora de las diferentes, de algunas ciudades de Madrid de las que hemos recogido investigaciones sobre la represión franquista. David Martín Hoyo ha hecho una investigación sobre Móstoles y nos dice que ha trabajado 113 consejos de guerra
Por lo tanto, 113 personas fueron juzgadas por tribunales militares, de ellas 16 fueron ejecutados y 6 más murieron en prisión, lo que da una cifra de 22 personas en Móstoles. Carmen Carreras, que la tenemos aquí, de la Asociación de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, hizo un artículo en la revista y nos dice en él que en San Sebastián de los Reyes fueron asesinadas 25 personas en el cementerio eclesiástico de Colmenar Viejo y 7 de ellas en el cementerio del Este. Y así como que 100 personas fueron represaliadas por consejos de guerra. Manuel Molina Olguera hace una investigación sobre la ciudad de Aranjuez y nos dice que desde la ocupación en marzo del 39 hasta el 42, 139 hombres y 5 mujeres fueron ejecutadas. A ello hay que añadir 31 hombres y una mujer que murieron en prisión, situándose la cifra total en 176 personas, entre ellas 6 mujeres. Carmen Martínez Brujera, de Robledo de Chavela, también ha hecho una investigación basándose en fuentes históricas y archivísticas y constata que no hubo ni una sola víctima de derechas en Robledo de Chavela. No nos da la cifra de ejecutados, pero nos dice que existen 3 fosas en el pueblo, pero los testigos que pudieron haber dicho el sitio exacto de las fosas han estado jugando con los sentimientos de las familias, señalando ubicaciones confusas, imprecisas y cambiando las declaraciones, y hasta el momento no se conoce el lugar y la ubicación de las fosas. José Luis Sánchez del Pozo ha investigado Getafe y nos dice que de la cárcel de Getafe salieron 39 personas para ser fusiladas en diferentes lugares, a las que se suman otros 23 fusilados que él ha encontrado inscritos en el registro civil, más 28 personas que fallecieron en la cárcel, con lo cual la cifra asciende a 90 personas ejecutadas en Getafe. Nos dice que todos ellos eran trabajadores asalariados, lo que viene a demostrar el carácter de clase de la represión franquista. Es decir, fue un escarmiento contra todos aquellos que habían puesto en peligro y en duda el orden tradicional vigente. Y por último, Pedro Rubio Olla, en su investigación sobre San Lorenzo del Escorial, ha trabajado los libros del registro y las defunciones entre el 39 y el 44 y le ha dado un total de 92 ejecutados, entre los que encontró a su abuelo. Nos dice que las ejecuciones se llevaron a cabo a primeras horas de la madrugada y que el lugar elegido fue un barranco convertido hoy en zona ajardinada frente a la puerta principal del cementerio de San Lorenzo del Escorial. Pasamos la diapositiva número 4 ahora para ver la síntesis de los asesinatos en la Comunidad de Madrid. Móstoles 22, San Sebastián de los Reyes 25, porque 7 están contados ya en el cementerio del Este, Aranjuez 176, entre ellas 6 mujeres, Getafe 90, San Lorenzo del Escorial 92, total 313 de esos pueblos que están investigados, más 3.796 que teníamos de las anteriores investigaciones de la Comunidad de Madrid, de la capital, nos arroja la cifra de 4.109 personas asesinadas en la comunidad, de ellas 93 mujeres, lo que significa un porcentaje altísimo de asesinato de mujeres, un 2,26%. Por ejemplo, aquí en Cataluña, las cifras de asesinados que tenemos son 3.400 personas, de estas 17 mujeres, un 0,5%. Y seguimos. Roberto Fernández ha hecho una investigación sobre la represión al magisterio republicano español. A partir de en unas localidades al norte de la capital de Madrid. La fuente documental que ha utilizado han sido consejos de guerra y expedientes de depuración, y el resultado son 11 personas, 11 maestros y maestras, todos ellos afiliados a FETE,
el sindicato de enseñanza de la UGT. De estos 11 maestros represaliados, 3 eran maestras y 8 maestros. Depurados e inhabilitados para ejercer la docencia, 7. 4 maestros y 3 maestras. Y 4 maestros asesinados. 1 en Ocaña, otro en Torrelaguna y 2 en Madrid. Os pasamos la diapositiva número 5. Básicamente para leer los nombres de esas mujeres, de esas 3 maestras represaliadas y los lugares donde practicaron su docencia, ¿no? Elena Barahona Gutiérrez, maestra de Fuencarral, 27 años, condenada a 6 años de prisión, inhabilitada después para la docencia. Teresa Vera, maestra también de Fuencarral, 51 años, condenada a 6 años e inhabilitada también para la docencia. La tercera, Francisca Aurea Carmona Nenclares, maestra de Rascafría, 37 años, condenada a 30 años, conmutada la pena a 12 años de prisión, que pasó en Amorebieta, la cárcel de Bilbao, dedicada a las mujeres políticas. Ahí estuvieron 30 mujeres de mi pueblo. Estoy investigando sobre ellas, 30. Desde Extremadura las mandaron a Amorebieta. Fue desterrada a Ciudad Real después de salir de la prisión e inhabilitada para la docencia. Y seguimos. Juan Carlos García Funes nos aporta su investigación, este doctor en historia, muy joven, que está ahora en la Universidad de París, ha escrito ya en otras publicaciones nuestras y aquí nos aporta cosas muy concretas sobre el tema de los campos de concentración y más en concreto sobre el campo de concentración que hubo en la ciudad de Madrid y que se llamó Miguel de Unamuno, que estuvo ubicado en el actual centro de primaria, llamado también Miguel de Unamuno, en el distrito de Arganzuela. Nos dice que fue un campo empleado para internar a los soldados que fueron depurados en las cajas de reclutas después de acabar la guerra, es decir, a todos los desafectos los enviaron a estos campos de concentración para luego, a partir de ahí, ubicarlos en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde pasaron también muchos años. Y en concreto nos dice que la población cautiva movilizada para el trabajo forzado en la Comunidad de Madrid entre el 37 y el 42 fue muy importante y en concreto he tomado la cifra de mayo del 39 de 13.000 cautivos en trabajos forzados en ese momento en Madrid. María García Alonso, profesora de la UNED, colabora con una investigación sobre el grupo escolar Francisco Giner, un grupo escolar que se inauguró en 1933 durante la República en un barrio de Madrid y en el que implementó una maestra llamada María Sánchez, implementó una escuela laica y coeducada en un mundo en el que los destinos de los hombres y las mujeres estaban prefijados de antemano. Los niños eran preparados para el ámbito público y las niñas para el ámbito privado. Esta experiencia educativa duró muy poco debido al levantamiento militar. En abril del 39 el grupo escolar borró el nombre de Giner de los Ríos y pasó a llamarse Andrés Manjón. Y se convirtió en una escuela Ave María. La escuela coeducada desapareció y volvieron a renacer los dos universos segregados, escuela de niños, escuela de niñas, dos categorías escolares y sociales excluyentes que debían tener distinta formación. El cambio fue dramático para las niñas. Su triángulo educativo volvió a ser el que las destinaba al hogar, al matrimonio y a la maternidad. Era fundamental modelar el alma de las niñas que habían sido envenenadas con ideas que ahora estaban proscritas y tenían sabandijas en el alma. Os paso la diapositiva número 6 y número 7, Neus, con las imágenes de esa escuela ya segregada de niños y niñas de ese barrio de Madrid. Bueno, este es un resumen de lo que acabo de explicar. Pasamos a la siguiente de las imágenes. Es la primera vez que te he oído. Aquí tenéis ya pues esa escuela, que había sido una escuela coeducada durante del 33 al 39, 6 años, y que en el 39 pasó a ser escuela segregada.
de nuevo con currículums separados. Y seguimos. Sería una pesadilla. Seguimos. Vamos a hablar ahora de deportación. Pedimos también un artículo a Concha Díaz Berzosa, responsable del Amical Mahausen en Madrid, vicepresidenta. Ella nos da los datos de la deportación, que ya conocemos, pero que está bien recordar. 9.372 mujeres y hombres fueron deportados a los campos de concentración nazis entre el 40 y el 45, de los que 5.200 murieron en la deportación, entre ellos 558 nacidos en la Comunidad de Madrid, de los que 282 no regresaron. Fueron el grupo nacional que tardó más en abandonar el campo tras la llegada de los aliados, puesto que ningún Estado se hizo cargo de ellos. Aporta el testimonio en el artículo de 2 supervivientes varones y también el testimonio de una mujer, Constanza Martínez Prieto, que estuvo deportada en el campo de Ravensbrück junto a Neus Català. Y después os pasaré una imagen. Acaba reivindicando Concha Díaz que durante el gobierno del Ayuntamiento de Progreso, de Manuela Carmena, el pleno del 27 de abril del 2017 aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos levantar un memorial a los deportados de Madrid con los nombres de las personas, de los hombres y mujeres madrileños deportados, pero hasta la fecha siguen esperando el citado memorial. Pasaremos ahora una diapositiva del exilio y la deportación, en concreto, bueno, este es un resumen de lo que os he explicado. La siguiente diapositiva, Neus, de un memorial que hay en la puerta del campo de Ravensbrück, que fue el campo de las mujeres deportadas. Y seguimos hablando ahora del movimiento memorialista, al cual hemos dado también voz en esta revista. En la diapositiva siguiente, en la número 10, he entresacado lo más significativo de 3 asociaciones que escriben en esta memoria. GEFREMA, y en concreto José Antonio Zarza, miembro de GEFREMA, nos explica el trabajo de esta asociación y nos dice que se han dedicado, entre otras cosas, pues a hacer rutas guiadas a través del patrimonio arqueológico relacionado con la guerra civil. Han creado un portal llamado Madrid en Guerra, en el que se encuentran un buen número de rutas guiadas, o sea que si vais a Madrid ya sabéis que podéis, si os interesa, hacer estas rutas guiadas. Luis Pérez Lara, presidente de la Asociación de Expresos, hace también un artículo en la revista, nos cuenta su terrible historia familiar de la represión de su familia y después plantea una reivindicación importante del movimiento memorialista. Dice que después de más de 82 años en ninguna de las cárceles de la capital de Madrid, El Porlier, Torrijos, Claudio Coello, etcétera, no hay ninguna placa que identifique que allí hubo una cárcel durante el franquismo. Jaime Ruiz Reitz, de Amesde, plantea la necesidad de crear una comisión de la verdad, tal como recomiendan las Naciones Unidas, con mandato de investigar los crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Es hora de terminar, dice, con esta situación de olvido e impunidad que padecen las víctimas, que es una forma de violencia continuada sobre ellas. La siguiente diapositiva, que continúa con el movimiento memorialista, en la que incluyo una síntesis del movimiento memorialista de la Comuna, que recoge o asocia básicamente a expresos políticos del franquismo. El artículo lo escribió José María Galante Serrano y Luis Suárez Carreño. A José María Galante Serrano se le conoce en el mundo memorialista por Chato Galante y además se hizo mucho más conocido con la película La vida de los otros. Precisamente justo nada más entregar nuestro artículo murió. Sufría de un cáncer y el COVID se lo llevó. La revista un poco está dedicada a él. Bueno, esta asociación, La Comuna, una de sus reivindicaciones es la urgente necesidad de exigir la justicia para las
por las torturas, la cárcel y los asesinatos cometidos en el tardofranquismo y en la transición. Dicen que muchas víctimas se han apuntado a la querella argentina por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, y denuncian que el Estado español sigue incumpliendo su obligación de colaborar con el proceso judicial argentino, diciendo además que el derecho internacional no es una opción, es una obligación y un deber jurídico. Los Estados no pueden elegir. No ha faltado derecho para hacer justicia, ha faltado voluntad política en este país. Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, hace un análisis de las políticas de memoria por parte del Ayuntamiento de Madrid desde el 79 hasta la actualidad. Interesante también, pero yo he recogido lo más significativo. Dice que durante el gobierno de Progreso de Manuela Carmena se encargó a la Cátedra de la Complutense de Memoria Histórica del siglo XX el estudio de un plan integral sobre memoria histórica en Madrid. Inmediatamente comenzó una campaña de acoso mediático hasta conseguir la renuncia de la cátedra. En esos momentos, la responsable de la Cátedra de Memoria Histórica de Madrid era Mirta Núñez Díaz de Valar, y el acoso mediático contra ella fue brutal. De hecho, tuvo que plegar de hacer este trabajo, dejar de hacer este trabajo. Sigue diciendo Arturo Peinado que en el 2016 se creó en el Ayuntamiento de Madrid un comisionado de memoria histórica municipal, pero que los colectivos de memoria histórica no estuvieron representados en ese comisionado, ni tampoco especialistas de las diferentes disciplinas que son necesarias para la investigación, ni historiadores, ni arqueólogos, ni antropólogos, pero sí estaba en ese comisionado el arzobispo de Madrid. El comisionado propuso la retirada de 53 nombres de calles en Madrid. La retirada fue aprobada, pero posteriormente fue paralizada por diferentes denuncias. Y por último, acaba diciendo que el consistorio de Martínez Almeida ha cerrado la Oficina de Derechos Humanos y de Memoria y ha renunciado a levantar el memorial, aprobado también en la cárcel de Carabanchel. Y por último, ya la última diapositiva del movimiento memorialista recoge el artículo de Tomás Montero Aparicio, coordinador del colectivo Memoria y Libertad, que explica que en el 2015, con el cambio de gobierno en la alcaldía, su colectivo presentó una demanda al Ayuntamiento de Madrid para crear un espacio de memoria en el lugar de los fusilamientos. El comisionado de la memoria histórica del gobierno de Carmena no se reunió nunca con los familiares y sirvió, dice Tomás Montero, para los fines opuestos, difundiendo los mismos mensajes que la extrema derecha. No obstante, reconoce que la Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la tercera alcaldía de Mauricio Valiente, sí que encargó un estudio de investigación al equipo dirigido por Fernando Hernández, del que hemos hablado ya, y que fue ayudado con las aportaciones de los familiares. Cuando tan solo quedaban 2 semanas para terminar el memorial en el Cementerio del Este, el nuevo gobierno municipal del PP, Ciudadanos y Vox, paralizó las obras en noviembre del 2019 y retiró las lápidas, colocadas con más de 1000 nombres, forzando además al escultor y al arquitecto a cambiar su significado y la finalidad de honrar a las víctimas del franquismo. Pasamos ahora a 2 imágenes de el memorial con los nombres y el texto de la resignificación, y la siguiente, como ha quedado sin los nombres. Como no leéis el texto, os leeré el texto que se ha escrito por parte del Ayuntamiento de Almeida. Dice: a todos los madrileños que entre el 36 y el 44 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o creencias religiosas.
paz, piedad y perdón. En un artículo de La Vanguardia, en relación con este tema, leo lo siguiente. El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha procedido a retirar las placas con nombres de las víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena, que fueron colocadas antes de su paralización, con el objetivo, dice, de unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, en cumplimiento de lo dictado por el Comisionado de la Memoria Histórica. Hablar de bandos es culpabilizar a las dos partes por igual, como si pudieran equipararse los que provocaron una situación de violencia generalizada y los que la padecieron, y situar al gobierno republicano y a quienes lo defendieron a la altura de los militares rebeldes que se levantaron en armas contra la legalidad democrática. Este hecho tan grave significa el olvido y la humillación de nuevo a las víctimas y a sus familias. Impide el reconocimiento de la verdad, puesto que los 2.936 nombres de las personas asesinadas en el cementerio de la Almudena proceden de una investigación histórica, lo que significa además un nulo respeto al trabajo de esos historiadores para los que pedimos desde aquí consideración. Los únicos que han podido ejercer la memoria histórica durante años han sido los que destruyeron la democracia española. Un Estado democrático tiene la obligación de hacer realidad la memoria de los que dieron su vida en defensa de la legalidad republicana, rescatándola del olvido. Las víctimas asesinadas en el cementerio de la Almudena en Madrid han sido doblemente ignoradas y humilladas al ser desmantelado el memorial por las autoridades del gobierno municipal actual. La memoria histórica es un movimiento social que está haciendo el trabajo que le correspondería al Estado. También es una corriente de investigación histórica formada por profesionales de la historia para los que pedimos respeto, consideración y reconocimiento desde esta publicación. Sin políticas públicas de memoria, no habrá elecciones, pero no hay democracia plena. Y eso es todo. Gracias por escuchar esta presentación. Y ahora damos paso a Rosario Calero, que hizo la entrevista conmigo. Alexis Mesón va a hablaros un poquito de la historia de Alexis Mesón y de la represión ejercida a su familia. Sin más, Rosario, ya puedes empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. ¿Se siente? ¿Se siente bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Neus, quita ya quita ya la diapositiva. Quítalas ya todas y que hable Calero. Y cuando él quiera ponemos, vale, las imágenes. Vale, buenas tardes de nuevo. Gracias, Ángel, por tu presentación. Hace años que te conozco, hace muchos años. Bueno, a ver una cosa. Después de la presentación de Tina, que ha hecho una exposición exhaustiva de los artículos de la revista, queda la última parte, que es la entrevista que hicimos a Alexis Mesón, que es un vecino de aquí de Esplugas. Pero antes quisiera apuntar un poquito por qué razón últimamente en todas las publicaciones sobre la represión franquista en España a partir del 36 siempre incluimos un artículo de memoria. Lo debatimos hace tiempo en la asociación y llegamos a la conclusión que era necesario, primero, porque el Bajo Llobregat es como un micromundo. Otra de las ventajas que quiere vivir en el Bajo Llobregat es que es un micromundo. Testimonios de cualquier sitio. Sí. Se te corta un poco. ¿Sí? No sé si te estamos siguiendo bien. Pues espero una cosa. Igual me cambio de sitio. Espera un segundo. Abro la puerta. De acuerdo. A ver, ahora sí. ¿Me oís mejor? A ver, adelante. Sí. Lo intento. No, estaba diciendo que en la asociación
tiempo atrás debatimos la idea de colocar siempre en cada revista, dedicado a la memoria por comunidades, de algún habitante del Baix Llobregat que tuviese relación primero con la relación directa o indirecta con la comunidad y que tuviese noticias importantes para la memoria, ¿no? Y la otra razón de aportar siempre, de poner un relato de memoria, es un poquito para dar relevancia a la importancia que tiene los relatos orales para recuperar un poquito la memoria de lo que ocurrió a partir de julio del 36. Una de las dificultades que tenemos en España, que tienen en España los investigadores, y sobre todo las asociaciones de memoria histórica, es un poquito el asunto de los archivos, es decir, cuánta gente sufrió la violencia. Y dentro de esta gente, cuánta gente está desaparecida. Porque una cosa es Ayer, por ejemplo, leí un artículo en El País que hablaba de una fosa que se había descubierto en Sevilla, ¿no? Ostras, todavía en Sevilla, una capital de provincia, no sabemos cuántas fosas hay, ni cuánta gente hay enterrada, ni quiénes fueron esa gente. Es decir, estamos ya a más de 80 años del final de la guerra. Entonces, para las entidades memorialistas y los investigadores, una fuente principal para seguir un poquito la pista de dónde, de cuánta gente fueron asesinadas, dónde están enterradas, para poderlas exhumar, identificar y enterrar de nuevo, son fundamentales. Son fundamentales. En un artículo de la revista que antes nombraba Tina Merino, que es presidente de AMESDE, él comenta que en España posiblemente hay alrededor de 150.000 personas desaparecidas. O sea, cuando hablamos de violencia política en el siglo XX, seguramente el problema más gordo es dónde están los desaparecidos, quiénes son. Son desaparecidos, es muy sencillo, legalmente desaparecido la persona que sí consta que nacieron, pero no constan que murieron. Son desaparecidos técnicamente. En el año 2008, cuando el juez Baltasar Garzón presentó la querella contra el franquismo por desaparecidos, el informe que presentó, que lo había hecho un historiador, Francisco Espinosa, él en ese informe apuntaba que había en España 129.472 desaparecidos. 129.472 desaparecidos. 2 años más tarde, le hicieron una entrevista a Francisco Espinosa y él recordaba que posiblemente eran muchos más. Y esto, es decir, quiero simplemente poner en valor la idea esta de los testimonios orales como una fuente principal. Y es principal porque las otras prácticamente no existen. Es decir, los archivos de Falange, que hubieran sido principales para entender la represión, porque una gran parte de la represión, digamos, el último acto, lo llevó a cabo gran parte, eran falangistas, fueron liquidados en el año 77. Yo ayer, cuando oía la noticia de que Bárcenas, cuando le entregó el informe a Rajoy, y Rajoy lo que hizo fue el informe de la caja B, meterla en la trituradora, ostras, estamos hablando de lo mismo, es decir, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, fijaos vosotros que otro historiador, por ejemplo, Francisco Moreno, él comentaba que solo hay inscritos un tercio, él calculaba un tercio de la gente que fue asesinada, sobre todo los primeros, el año 36, 37, 38, 39, básicamente, desaparecidos. Y, digamos, esa es una de las razones de los archivos después de la Guardia Civil son inaccesibles y los archivos del Ejército son accesibles, pero son archivos que han sido depurados ya, han sido expurgados, y una gran parte de la documentación necesaria para entender qué fue de toda esta gente no están. Es decir, tuvieron 40 años para irlos, digamos, vaciando, ¿no? Entonces, esa es la razón principal, digamos, que también nosotros vimos a la hora de colocar testimonios orales, ¿no? En el caso de Alexis Mesón, que es un vecino, vive cerca de donde vivo yo aquí en Esplugas, ya antes Tina lo ha presentado y ya llegó a su conocimiento a partir de una nieta suya, a la que ella fue profesora y le llevó un trabajo de cerca. Y nosotros, pues él nos dio ahora porque tenía sus
momentos. En fin, entonces el día 31 de enero del año pasado, el 2020, nos entrevistamos con él, estuvimos en su casa y nos acogió. Es una persona acostumbrada a hablar y a expresarse con mucha corrección y además con vehemencia y con muchísima claridad. En los últimos años se ha dedicado a explicar sobre todo la vida de su familia en escuelas, institutos, universidades y locales de todo tipo. Es una persona, ya digo, acostumbrada a expresar y además con mucha corrección y con mucha certeza, con mucha claridad. Yo resumo un poquito la historia de su vida porque, vaya, básicamente las cosas que más me impresionaron de su explicación, porque cualquiera de vosotros, si está interesado, lo puede leer en la entrevista que le hicimos, y si no, incluso en internet poner el nombre de Juana Doña y se enterará absolutamente de más cosas de lo que yo le pueda explicar. Él, sin embargo, nos comentaba que, bueno, hablaba primero de sus padres. Sus padres, el padre nació en el año 16, su madre en el año 18. Eran familias humildes y ellos, tanto Juana como Eugenio, ellos se conocieron siendo militantes ya muy jóvenes en las Juventudes Comunistas de Madrid, después en las GSU, cuando se unificaron con las Juventudes Socialistas. Ambos se conocieron, formaron en el 36, ya formalizaron las asociaciones, empezaron a vivir juntos. En el 37 nació la primera hija de Juana Doña. Hablaremos sobre todo de Juana porque Eugenio murió con 24, bueno, fue fusilado con 24 años, mientras que Juana murió el año con 84 años, año 2003 en Barcelona. Es una mujer valiente, él también fue un hombre valiente, pero de él tenemos muy pocas noticias y Eugenio se acordaba de muy poquito, ¿no? Eugenio, digo, Alexis. En el año 38 nace Alexis. En el año 39, eso que explicaba Tina antes, la República se acaba de hundir definitivamente después del golpe de Casado. Ya la madre con algunos familiares y Alexis en brazo se dirigen como miles de madrileños huyendo hacia Alicante, que es la única vía de escape que había. Aquello se convirtió en una ratonera porque era imposible que miles de personas pudiesen huir. ¿Y a dónde? Volvieron de nuevo a Madrid en unas condiciones tremendas. Alexis nos contaba, él cuando nos contaba según qué cosa, se emocionaba incluso, no sé, Tina decía que se había saltado alguna lágrima, probablemente, ¿no? Porque vivía muy de cerca siempre y seguramente, como también se ha dedicado a explicar, lo tiene muy presente en la vida de sus padres. El caso es que él comentaba siempre que la vuelta desde el campo de los Almendros, desde Alicante hasta Madrid, su madre le había contado que había durado 7 días, que había sido un horror. Llegan a Madrid, estamos en el 39, en Madrid su madre, aparte de cuidar de Alexis, tiene que ganarse la vida junto con su madre y con la abuela. Alexis siempre recordaba que él tuvo la suerte tremenda de que no tuvo padre, pero tuvo a su bisabuela, a su abuela y a su madre. A su madre poco tiempo, porque cuando él tenía 9 años, su madre fue, digamos, encarcelada y estuvo encarcelada 16 años seguidos. Es decir, pero él siempre hablaba muy bien de su familia, de sus tías también, pero sobre todo de su abuela y de su bisabuela. Juana, cuando vuelve a Madrid, el panorama es desolador. Su marido en la cárcel, su marido había sido detenido cuando la revuelta de Casado. Su marido en la cárcel, ella sí tiene que ganar la vida, un niño pequeño, pero y al mismo tiempo Alexis decía que su madre fue siempre muy voluntariosa, porque ante tantas dificultades nunca se hundió. Y ella, una de las primeras acciones que tomó en Madrid cuando llegó fue contactar con los antiguos camaradas o compañeros del partido y de las juventudes, ¿no? En fin, en el año 39 fue detenida, a finales del 39. Fue detenida justamente cuando ocurrió aquel suceso que conocéis, cuando asesinaron a las 13 Rosas, que fue a raíz de la muerte de un comandante de la Guardia Civil que murió en Madrid en un atentado, y a partir de ahí la represión fue feroz. La detienen a ella, detienen también a su madre, a una hermana suya,
y ella estuvo detenida hasta el 41. Al poco de salir, un mes más tarde, fusilaron a su marido, a Eugenio Mesón, y ¿me oís perfecto? Sí. Eugenio Mesón fue detenido y fue fusilado, y ella fue puesta, ella pues era a mi marido, y en el año 47 es detenida de nuevo. Justo el mismo día que Alexis, contaba él, hacía 9 años, su madre fue detenida porque unos días antes había habido un atentado en la embajada, estamos en el año 47. Había sido detenida porque había un atentado en la embajada de Argentina en Madrid. Todo vino a raíz de unas declaraciones que hizo el embajador argentino, que estaba preparando la visita al mes siguiente de Eva Perón, que vendría a Madrid, Granada, Barcelona. Y en este atentado, que fue un explosivo que no causó víctimas, pero sí daños, fue detenida también, de nuevo, la madre Juana Doña. Fue detenida y con más compañeros, y fueron juzgadas y fueron condenadas. Ella concretamente fue condenada a 2 penas de muerte. Estamos hablando de mediados del año 47. Alexis siempre se acuerda, recuerdo que es otro momento de emoción, porque él se entristeció cuando se acordaba de ese periodo entre que su madre fue condenada a muerte y cuando llegó el indulto. El indulto le llegó porque en esos momentos, son esas casualidades de la vida, una hermana de Juana Doña, tenía relaciones, estaba emparejada con un argentino, un tal Biondi, que estaba trabajando en Madrid en ese momento en una compañía de variedades. Este Biondi se le ocurrió que, puesto que la directora de la compañía, también argentina, que además era familiar lejana de Eva Perón, ¿qué le parecía si intentaban hacer una carta para solicitar el indulto? Esa carta la redactó Alexis cuando tenía 9 años. En la carta decía: señora Eva Perón, hace 6 años fusilaron a mi padre y ahora quieren fusilar a mi madre. Ayúdeme, por favor, a no quedar huérfano. Esta fue la carta que escribió Alexis. La enviaron, la metieron en un sobre, se la dieron a la jefa de la compañía, y la jefa de la compañía donde trabajaba Biondi se la entregaron a Eva Perón. Eva Perón, que había llegado a España después de que llegase el cargamento de trigo que Perón, digamos, dio a Franco. No sé yo recuerdo siempre cuando era pequeño, cuando mis abuelos hablaban de acontecimientos, hablaban siempre de cuando vino Eva Perón, porque se ve que fue un acontecimiento, bueno, en ese momento que el franquismo estaba acorralado por todos sitios, digamos, fue una ayuda importante, ¿no? Pero esto fue que botó la pena y se le condenó a 30 años de cárcel. Acelero porque veo que me enrollo muchísimo y entonces el tiempo es uno. Ella salió en el 61, mientras tanto Alexis vino a vivir a Barcelona, de ahí su conexión con Barcelona, vino a trabajar aquí a Barcelona, una fábrica de refrescos, y entonces a partir de ese momento, cuando su madre sale de la cárcel, se viene a vivir con ellos aquí a Barcelona, y aquí haría ya prácticamente su vida. Es una mujer que tuvo nada más salir de la cárcel, se conectó enseguida con el PC en el exterior, y ella se fue a Francia, participó sobre todo fue pionera en todo el asunto de lo que el partido también, digamos, dedicase una sección al tema de las mujeres, al tema de las señoras, de las mujeres. Y ella militó en el PC, también después, junto con Alexis, estuvo militando en alguna de aquellas divisiones que tuvieron dentro del Partido Comunista, en el PCML, en el PCPE de Ignacio Gallego, etcétera, etcétera. Estuvo en comisiones obreras y hacía referencia a su vida tanto como militante, como a su vida en la cárcel. Y también un libro que escribió a su marido Eugenio. Rosario, que era la segunda dama
Rosario, perdona, Se oye. acércate al ordenador porque a veces se te pierde la voz. Vale, vale. No, Así. ya acabo, acabo. No, estaba comentando que Juana, aparte de ser una mujer valiente, que tuvo que afrontar una vida difícil, de que al mismo tiempo compaginó con la militancia y que estuvo activa hasta el final de sus vidas, fue también candidata, quiero recordar, sí, al Senado por parte de las listas del Partido Comunista. Y también dejó escrita su vida, tanto su vida como militante, como su vida en la cárcel, como sus relaciones con su marido. Vázquez Montalbán decía de ella que era la segunda dama del comunismo en España después de Dolores Ibargüen. Vázquez Montalbán también prologó un par de libros suyos y la vida de Juana Doña ha sido, digamos, ha servido para que algunos, por ejemplo, para Almudena Grandes, ha servido de inspiración para, por ejemplo, algunas películas como, por ejemplo, y después, en el Ayuntamiento de Madrid, ella tiene dos placas conmemorativas en Madrid. Si todavía los bárbaros de ahora no la han quitado, pero hay una placa donde ella vivió y hay una calle que antiguamente se llamaba Batalla de Belchite y que desde el mayo del 2018 lleva el nombre de Juana Doña. Por último, Alexis, no sé si me está viendo, pero agradecer a Alexis la información que nos dio, su acogida, y repetir que Alexis también fue un hombre militante, heredó de su madre seguramente y de su padre esa actitud hacia los demás. Aquí está Alexis. Y él se dedicó su tiempo libre, hasta hace relativamente poco tiempo, ya como explicaba antes, a explicar la vida de su familia, la vida de su padre y sobre todo de su madre por escuelas. En fin, básicamente esto es lo que quería decir después de todo lo demás. Ya está, Neus. Muy bien. Ángel. Bueno, pues muchas gracias, Tina y Rosario. Ahora abriremos un turno de preguntas para abrir un debate. Yo creo que ha sido interesante la presentación de la revista porque es el modelo que están siguiendo prácticamente en todo el reconocimiento de los espacios represivos del franquismo en el territorio del Estado, sobre todo porque puede dar una cierta identidad también a una comarca como el Bajo Llobregat, que en los años 60-70 prácticamente articula la comarca con un 80% de la población venida de fuera, y que además articula muy bien en movimientos sociales y que de alguna manera pues el movimiento obrero, el movimiento vecinal, el movimiento de maestros, movimientos de jóvenes, yo creo que son los que dotan de identidad mucho más clara a esta comarca. Por eso es importante también esta revista y nos ha parecido oportuno presentarla como un modelo de participación de una realidad más plural, poblacional, de cosas que nos ayudan a mantener los lazos solidarios frente a todas las políticas públicas que hay que seguir desarrollando de la memoria histórica. Me ha parecido bien también que acabarais con un personaje femenino, como es Juana Doña, por una sencilla razón, porque este año uno de los objetivos que teníamos clarísimamente es hablar de la violencia sexual. Llevamos 2 sesiones previas. La primera está vinculada al espacio de la Segunda Guerra Mundial. La de ayer, más modernizada, aunque es global también en todo el siglo XX, pero la articula sobre todo la novedad a partir de la reflexión que nos hizo Julián Casanova sobre el fenómeno de los Balcanes. Y hoy creo que retomamos de una forma más concreta Francia, los Balcanes, la parte del Mediterráneo, con una realidad también, aunque sea la de Madrid, podría ser la de cualquier otro territorio, pero bueno, esta vez nos toca de Madrid, acabar también con una figura como la Juana Doña, que sufre en su propia carne la represión sexual de la represión franquista.
Por tanto, a partir de aquí, ahora ya cualquiera que estéis interesados en que se aclaren algunas cosas más o bien hacer alguna propuesta, pues tenéis el momento para hacerlo. Están habiendo muchos chats que agradecen la exposición de Tina y de Rosario. Bueno, yo simplemente quería daros las gracias por haber dedicado un número de la revista Madrid, porque a mí me parece que Madrid, que fue el Madrid del no pasarán, tiene muchos protagonistas, como habéis dicho en la presentación, que son totalmente desconocidos e ignorados, ¿no? Y esto lo que nos permite es, de alguna manera, ponerles en los libros de historia, ¿no? O sea, a mí me parece que la revista que hacéis está muy bien. Yo no soy historiadora, o sea, simplemente pertenezco a una asociación que está tratando de recuperar la memoria histórica a nivel local, pero evidentemente estamos ligados con otros compañeros de la zona norte donde nosotros vivimos. Pero a mí lo que más importante me ha parecido en la labor que nosotros hacemos es precisamente el contacto con los familiares de las víctimas, y yo creo que esta revista nos ha abierto muchas puertas, porque cuando hicimos la presentación, a través de la revista nos han llegado historias, hemos conectado con gente, porque se sienten protagonistas, aunque no esté su nombre ahí, ¿no? Y yo creo que esa labor es muy importante y en nombre de todos ellos os lo agradezco. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. ¿Alguien más que se anima? Yo me uno al agradecimiento de Carmen. Soy también un miembro de la asociación que ella dirige, y desde luego ha sido muy emocionante para mí oír todas las historias, algunas repetidas de las que ha hecho Tina, porque nos ha hablado de la revista en su totalidad, y sobre todo de las que han estado hablando de Juana Doña y de su marido y de su hijo, efectivamente. Ha sido muy emocionante todo. Muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, que lo hacéis para todo el mundo. Muy bien. Carmen, tienes la palabra. Sí, bueno, tal vez volver a recalcar esta necesidad de hacer una revista que en principio no tiene demasiada relación con el Baix Llobregat, pero sí que, como habéis comentado muchas veces, el Baix Llobregat es un microcosmo, es un espacio donde han llegado una población venida de todo el resto de España y donde también hay personas que han vivido la situación de la represión franquista en cualquier parte de España, de donde procedían, porque después hay una serie de personas que llegamos a los años 60 o así, que llegan por una represión económica también y como consecuencia de una represión política clara. O sea que, en principio, el fundamento de la revista, el haber elegido esta línea de hacer un seguimiento qué pasó durante la represión franquista en España, en las diversas comunidades españolas, tiene también este sentido, ¿no? El sentido de ver qué fue en toda España, que incluso hemos descubierto que en algunos sitios donde nos parecía que no había habido prácticamente represión o que no hubo guerra, también la hubo. También la población civil pasó por el cedazo de lo que significó el golpe de Estado, de lo que significó el franquismo. Y bueno, un poco recoger que gracias a la colaboración de personas expertas, de entidades memorialistas, de profesores de universidad, de profesores de historia, se pueden llegar pues, a vislumbrar un poco, hacer un poco cuál es el abanico de lo que supuso todas las consecuencias de la guerra, lo que significó en aquel momento, más después, todos los años de represión hasta los años 70.